Bienvenidos a este nuevo programa de la Sexta Provincia Podcast, donde conversamos sobre cine, cultura, actualidad. A continuación vamos a hablar del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y me acompañan en esta ocasión Fran, Cata, Pablo, Andrés, Sebas, Alexis y quien les habla, Florencia. Hola, hoy día tuve la suerte y la fortuna de que en este cineclub muy democrático salió elegida una película que propuse ver, porque creo que en estos tiempos en que las bestias abundan en nuestro país y en el mundo, y que han vuelto a surgir desde las tinieblas, era necesario y justo volver a ver El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, su segundo largometraje. Él antes había tenido su ópera prima, su primer largometraje, que se llama Acción Mutante, que no sé si alguno ya la vio, y que lo lanzó de inmediato a todos los comentarios del cine español, y desde ese momento él no ha parado. Ha hecho muchas películas, ha hecho películas también en Hollywood, con distintos resultados, digamos, y distintas apreciaciones, pero El Día de la Bestia en especial es considerado incluso en España como, y en otros países, como cine de culto. Cine de culto que no sé, el que quiera tener un culto que busque lo que quiera, pero en esta película en especial se rescata el humor negro que tiene Alex de la Iglesia, la perfección o la búsqueda de la perfección en términos cinematográficos, de buscar una realización lo más purista posible, lo más limpia. Se supone que es de género de terror, pero la verdad es que yo me río todo el rato. Es muy, muy entretenida. Llega a ser momentos hilarantes, sobre todo los textos que tiene. Tiene un muy buen guión. Alex de la Iglesia durante muchos años estuvo haciendo películas con un amigo, que en este momento no tengo el nombre, pero que con el cual siempre hicieron los guiones juntos. Y El Día de la Bestia justamente evoca un momento dentro de España. Estamos hablando del año 95 cuando se hizo la película. A partir de los años 90 hubo una cultura que se estaba ávida de saber de los demonios, ávida de saber de la cultura satánica, de los rituales satánicos. Se daban mucho en las noticias tipos de asesinatos por sectas satánicas, y se acusaban a mucha gente del satanismo como que era algo por lo cual la gente se podía inspirar para hacer, por ejemplo, este tipo de películas. Así, hoy día que tenemos bestias de presidentes, que tenemos bestias tomando decisiones por nosotros, que estas bestias nos tienen totalmente encerrados, lo único que queremos es despertar nuestra creatividad, y creo que Alex de la Iglesia lo hace de forma genial cuando él tenía una temática especial en su país y la aborda de esta manera. Entonces, doy la palabra porque yo me puedo extender mucho. Es uno, a mí, junto con Crimen Perfecto y otras varias películas de él, son realizaciones que yo me río demasiado. Encuentro que es de un nivel. Hay violencia, hay muestras de sangre para la gente que le llama la atención ese tipo de cosas. Sin embargo, lo principal es que hay una contundencia en los personajes, hay una contundencia en la historia, y se va desarrollando poco a poco y uno se va metiendo. No es acción por acción. Cada acción y cada cosa que va sucediendo durante la película te va atrapando y te va diciendo, aquí hay algo. Y uno va descubriendo cuál es la crítica que está debajo de. No sé si les pasó a ustedes algo parecido. Y en este día tan frío, como les decía antes, qué bueno estar calentito en estas brasas. Bueno, como yo la volví a ver después de muchos años y encontré lo mismo, como que el guión toda pieza estaba muy bien construida y cómo se iban relacionando estos personajes como desopilantes, como tenía un humor muy,
muy español también, como me acordó Sancho Panza, luchando entre estos molinos que al final son estos edificios gigantes, donde hay dos líneas que se están jugando todo el tiempo, y sobre todo me llamó la atención como el final, ¿no? Como que terminó y digo, ¿por qué este cura que luchó contra el mal con este adivino, suerte, charlatán, terminan siendo estos mendigos, por así decirlo? Y ahí empecé a investigar, bueno, y efectivamente hay como una doble lectura, que son dos posibles finales, o ellos tenían la razón o no, y de alguna forma ambas son una crítica, ¿no? Porque si ellos realmente estaban luchando contra el mal y terminan así mendigos como que a nadie le importa nada, y si era toda una imaginación, porque bueno, para los que vieron la película, supongo que todos lo vieron, estaban todos bien tripeados, o sea, consumen mucha droga, entonces también hay una construcción de que puede ser toda una mentira, ¿no? Todo lo que sucede es fruto de su imaginación y al final terminan siendo unos pobres que han sido reemplazados en la tele por otro personaje. Incluso otra lectura que es que el mismo chanta de la tele murió y es fruto de su imaginación, entonces en la tele están hablando de él como que alguien que ya no existe. Entonces no sé si a ustedes les pasó lo mismo y me gustaría saber las opiniones de cuáles creen que son como su interpretación de la historia y cómo lo ven, más allá de las críticas que obviamente está todo el tiempo. El capitalismo creo que le vino muy bien este edificio, que son como estas torres de oficinas, que son como el donde van a ser el anticristo, y en un momento pensaba, si esto fuera en Santiago, claramente tendría que ser ahí en Sanhattan, en shopping, Costanera Center. Pero bueno, este final, incluso hay una escena que dicen que ha sido eliminada de la película. No sé si alguien más al respecto, pero hay una versión de la peli donde el cura mata al bebé y era demasiado fuerte. Entonces, creo que al eliminar esta escena se abre esta doble lectura que me parece igual bien potente, porque da al espectador la opción de elegir, o están locos o tienen la razón. Lo de la guagua que matan al final, yo creo que siendo alucinación o no, igual la mató. Por algo ellos dicen al final que salvaron el mundo. Pero también me quedó la duda si era alucinación o no, porque de repente le dispara a la bestia que aparece al final y después sale un plano en el que cae un humano. Entonces, al parecer es una alucinación. O sea, yo lo interpreto así, pero me gustaría creer que pasó todo de verdad, porque las escenas fueron muy, muy chistosas. Me cagué de la risa de principio a fin. Y pensar que no es real dentro de la diégesis, como que, no sé, yo decido pensar que sí fueron. Lo que más me gustó de la película, sí, es la crítica a la televisión basura. Esta suerte como de Pedro Angel satánico que aparece, es como un reflejo de cómo la gente se aprovecha de sabiduría antigua, creencias que la gente tiene, y la ignorancia y también la miseria de la gente en la sociedad. Para ellos le creen al tiro a un charlatán que sale en la tele. Y me gustó que el mismo charlatán se viera enfrentado a esta misma sabiduría que tiene y de la que se aprovecha, y termina en la situación que terminó. Me gustó esa crítica a la televisión basura. Es como una crítica a todo esto que vemos en los finales, y también, por ejemplo, cuando estamos a final de año y salen las tarotistas diciendo el futuro, cómo se viene el próximo año, todo eso es parte de la televisión basura. Eso es lo que más rescato yo, es lo que más a mí me afecta también como audiovisual y como persona televidente, las mentiras de la tele y cómo se aprovechan de la ignorancia y del miedo de la gente. Por eso es lo que más me llamó la atención. Yo creo que justamente eso es una de las cosas que la construye esta película como que es actual. Como siempre las problemáticas que tenemos todos los seres humanos, esta lucha contra el mal, estas ansias de que todo esté en paz y que todo esté sano y en armonía y en una perfecta construcción, eso es un conflicto que tenemos todos los seres humanos por nuestra forma de ser. Entonces, él lo presenta de una manera en que lo hace absolutamente contemporáneo. Entonces, extrapolamos el que sea en Madrid, que puede ser en Santiago. Extrapolamos que pueda ser en Nueva York, que es como el típico, la cuna
del fascismo consumista, que es una de las críticas grandes que hace Alex de la Iglesia en esta película, al fascismo. Si se fijaron, los skinhead o los tipos que golpeaban a los mendigos y lo quemaban en esa escena brutal que el cura ve, eran todos como de clase alta. Hoy en Chile se supone que los de clase alta trajeron el virus a Chile, por el cual estamos todos encerrados. Entonces, siempre hay unas luchas que lo hacen que esto sea absolutamente atingible a verla hoy día. Entonces, lo que pasa con la televisión, lo que nos está pasando hoy día, que estamos todos encerrados y los matinales tiran y tiran una cantidad de información que no es verdad, que lo vimos en el estallido social, cuando no se hacían partícipes de lo que estaba pasando en la calle, sino que solamente replicaban las tonteras que decía el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos en ese mismo mundo. No hemos avanzado nada. ¿Este cura mató al anticristo o no lo mató? El anticristo sigue viviendo en nosotros mismos. Entonces, ¿qué más se puede pedir en una sociedad en que vemos muchas cosas y a la vez seguimos creyendo en otras? ¿Creemos todavía en Dios? ¿Creemos todavía en que existe un mundo bueno? ¿O queremos ser buenos y nosotros tener nuestra realidad? Yo fui criada católica, estudié toda mi vida en colegio de monjas y todo incluso, y yo hoy día me cuestiono. Yo nunca he creído en el infierno, a pesar de que tuve formación católica. Yo siempre he creído que el infierno somos nosotros mismos cuando hacemos el mal. Entonces, me siento libre al respecto. Me siento que puedo vivir feliz, porque si yo hago bien, voy a estar bien. ¿Y el mal existe? Sí, existe. Pero gracias a este tipo de películas que uno puede reflexionar y estar conversando hoy día con los amigos de lo que vimos en ella, también nos hace alejarnos también de lo malo y del infierno. Ahora, pero, disculpa que te interrumpa, pero los personajes hacen el bien en la película, pero parece que terminan mal. Entonces igual ahí el bien y el mal es un poco relativo, ¿no? Como que se tiende quizás a pensar también que uno haciendo el bien, entre comillas, me van a pasar cosas buenas, cuando en realidad igual es como todo un caos y nadie sabe muy bien cómo. Todos defendemos el bien y el mal dependiendo de la convicción que tenemos, como que no hay matizado igual, ¿no? Él para hacer por lo menos la película el mal. ¿Cómo? Para hacer el bien hizo el mal, entonces igual recibe un castigo por hacer el mal, ¿o no? Ahora, yo yendo a la imagen de la bestia, el mal son estos grupos fascistas que están limpiando la ciudad, eliminando a los mendigos, a los pobres. O sea, como que ya ese concepto es bastante fuerte. Y sea que efectivamente limitaron a la bestia o no, mataron a estas personas que estaban haciendo el mal. Digo, no sé si salvaron al universo o al mundo entero, pero el cuestionamiento es cuál es el verdadero mal. Si es el demonio, o son estos grupos, o es la máquina consumista. O sea, más allá de la tele también está el tema esto de la publicidad. Vi en un departamento lleno de gente, lleno de publicidad. Es muy fuerte las imágenes que circulan y cómo viven las personas. Entonces, más allá de lo que nosotros creamos del bien o el mal, en la película el mal está encarnado en estas personas. O sea, y cuando sea que es una alucinación, o sea, de verdad, el mal se asocia con este grupo, con el que está limpiando Madrid. Porque para analizarlo según la película, ¿no? Sí, pero yo encuentro, no sé, para mí igual la vi hace mucho tiempo y ahora como que desbloqueé muchas cosas que no había cachado, porque igual la vi como en la media. Y claro, para mí cuando llegan a estas torres y las muestran, fue como, ya, ok, el enemigo o el mal es el capitalismo, porque al final, claro, tenía estos grupos que son consecuencia de capitalismo, ¿cachai? Que son como estos otros malos que son como más
no sé cómo decirlo, pero como más evidentes, ¿cachai? Que te está mostrando todo el rato, pero tenía estas torres enormes que te dicen, bueno, pareciera que ellos son como los culpables de todo esto que viene para abajo. Y bueno, que es lo que vemos hoy día. Mi opinión de la película, concuerdo con lo que han dicho, que igual como que esta película es muy diferente de lo que uno está acostumbrado, porque la mayoría de lo que nos vende Hollywood es siempre una modalidad tipo blanco-negro, o sea, bueno versus malo. En cambio acá los antagonistas sí son malos, pero el protagonista, bueno, no es precisamente un angelito inocente, porque igual hace actos moralmente cuestionables, pero en nombre de, según él, salvar el mundo, porque existen personas así, porque igual aunque uno sea una buena persona, igual ha hecho cosas malas. Y también demuestra el hecho de que muchas personas que tienen una intención de querer hacer algo bueno, que puede terminar haciendo actos moralmente cuestionables que como que ensucian un poco eso. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que al final, como para salvarte en este mundo, tienes que ser un malo, un malo culiao. Porque al final es la única forma de lograr algo en este sistema, en este sistema que ya está todo corrupto, enviciado, y al final salvaron el mundo, un mundo de mierda, quizás mejor que se acabe todo. O sea, haciendo... pienso eso. Porque está todo transversalmente, que si la humanidad... Está todo mal, Sí. A veces pienso que si la humanidad fuese un ecosistema natural, así como un bosque, una selva, un desierto, la gente así estaría en la cima de la cadena alimenticia, y la gente como nosotros sería la presa. O sea, algo que no se puede alterar lamentablemente, igual que la naturaleza. Porque tú no ves ratones rebelándose contra los gatos, o cebras y antílopes rebelándose contra los leones. Y ya aceptaron que están condenados a ser la presa y no pueden hacer nada para cambiar eso. Sí, lo único valorable del ser humano es haberse salido de la cadena alimenticia. Porque claro, estamos ahí refugiados y todo, pero ya tenemos la cagada, y al final ya estamos cachando que ni siquiera el mundo le pertenece a los humanos, sino a las bacterias. Entonces igual esto nos ayuda a bajarnos de la nube como seres, como humanidad, ¿no? Ahora, siendo el final también, ellos se salen un poco del sistema, pensando en que son vagabundos o viven en la calle. También esta figura de quienes viven fuera del sistema, ¿no? Como que no son parte de esta maquinaria. Entonces también termina con una imagen como esto de Jesús, por así decirlo, que vivía en la pobreza o despojado, desprendido. Y la pregunta, sobre todo hoy en día, a partir de los conflictos y todo, es ¿qué nos depara como humanidad? ¿Cuál es el sentido? Porque ya no es capitalismo, comunismo. Eso ya pasó a ser una discusión obsoleta, sino que hay un nuevo sistema. ¿Cómo puede ser que no pensemos un nuevo sistema de convivencia y armonía, incluso con el medio ambiente, de no tener que devastarlo, o sea, arruinarlo, matarlo? Estar en mayo y haber agotado todos los recursos del año. Sí. Yo creo que lo que salvaron los protagonistas fue el mismo capitalismo que el mundo que se está por terminar podría interpretarse como que el mundo capitalista. Quizás esto que decís tú, Flo, de que el capitalismo como el comunismo está obsoleto, esa eterna lucha a la que está llegando a su fin ahora, ¿sí? Quizá eso es lo que salvaron en verdad al cura, salvaron esa misma lucha eterna, por eso el mundo siguió tan como estaba al final de la película. Yo tengo una única cosa que no me gusta mucho dentro del cine de Alex de la Iglesia, y es el cómo expone a los personajes femeninos. Son muy estereotipados. Esto de que aparezca la polola, que nosotros decimos polola, a la italiana que aparece en el departamento, y que lo único que le muestra a ella sean las pechugas o la minifalda, el contoneo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ella también era un ser humano, entonces, y tenía seguramente algo que decir aquí en esta historia.
y era parte del mundo de la farándula y la crítica que se le hace al mundo de la televisión, también ella. Y sin embargo no tiene voz. A mí, de todos los personajes femeninos que hay en la película, que hay tres básicamente, el de la madre del heavy metal, cuando está con el hacha destruyendo al conejo y despotrica contra todo, es tan clásico de una mujer en su cocina, con sus herramientas y en su mundo, pero sin embargo, cuando está en el pasillo y escucha ruidos en las piezas de la gente que se supone que vive en su pensión, ella no se mete. Entonces, ojo, uno habla mucho, pero a la hora de se queda callado. Entonces, a mí no me gusta esa parte de Alex de la Iglesia, y en otras películas también los tiene, que las mujeres solamente somos más objetos útiles para la película que personajes contundentes. La contundencia que tiene el personaje secundario, que para mi gusto es como el protagonista, el death metal, que lo encuentro genial, que lo encuentro como actor además genial. No sé si ustedes han visto a este actor en otras películas, pero no tiene nada que ver con este personaje que aparece aquí, digamos. Y de hecho, en una entrevista alguna vez él decía que él no era metalero, que le creyera a alguien que él no era metalero de verdad, que le gustaba, no sé, Julio Iglesias, por poner cualquier estupidez. Pero yo valoro la dirección de actores que él tiene. Encuentro que se nota en las películas de él, como que conversa con los actores, las escenas, porque se dicen de una manera los textos muy orgánicos. Salen como que fluyen. Yo no sé cuántas veces, no he leído eso, cuántas veces él grabará, cuántas tomas hará de las escenas, pero a mí me da la impresión de que salen como rapidito, porque es como que hay comunicación y eso se logra ver en las actuaciones de los personajes. Bueno, les decía, mi única crítica, yo no sé las mujeres acá del grupo qué opinan, que a mí de exponer a la mujer más de esas maneras tan caricaturescas. Bueno, era del año 95, hoy en día las cosas han cambiado bastante con el tema de cómo exponer a las mujeres en las películas. No, pero para seguir con esto de la pregunta que hace la Fran, hay una película de las más recientes, El Bar creo que se llama, que está en Netflix, que me parece que igual tiene un personaje femenino que igual así como, no, a nadie, muy igual como medio caricaturizado, como demasiado sexy, ¿cachai? Como, y para esto mismo me puse a leer algunas cosillas, de ahí llegué a como una entrevista, y igual era una entrevista antigua, pero igual, no sé, como que el gallo igual tiraba comentarios medio raros a la periodista, entonces igual como que me hizo odiarlo un poquito después de haber visto eso. Sí, yo sí comparto lo que dicen, pero creo que igual él ocupa un estereotipo en todos los personajes, como al final no solo las mujeres. Por ejemplo, esta weá del gordito que te hace, siempre el gordito el que hace reír, y está también. Que no coge. Y claro, y que no coge, como dice. Y está también está como esto de, como creo que Flor decía, de Quijote, el Sancho Panza. Entonces como que pues, siempre juega con la caricatura y claro, y la mujer lo lleva de hecho creo que es un personaje bastante como prescindible dentro del guión. Yo como que trataba de pensarlo y creo que lo único como su función, porque al final todo está en base al guión, como que trabaja mucho el guión, es que como que el loco de la tele, de este programa, es como que deja de lado su deseo al echar a esta mujer que representa como esta superficialidad, porque así está, no, como dijo la Fran, no tiene voz, no opina, solo tiene la media teta, y al final eso es como que la deja y se mete, y eso lo hace después de que la echa. Ya, voy a ir con estos chicos que están invocando el demonio y voy por este camino. Pero no sé si, claro, me parece que está como muy puesto, como, no sé, no lo ella compré después tanto. llama a la policía. También es
porque ella se escapa, la deja ir y llama a la policía. Sí, Y bueno, pero también podría hay haber sido hasta el mismo conserje, que es como el pelado ese que tiene una mirada, y podría haber sido. Como que tampoco es como, este personaje sí tiene un rol fundamental, no me parece. Cabro, hay un test que se llama el test de Bechdel, que habla de la presencia de las mujeres en los relatos cinematográficos. Y hace las siguientes preguntas. Aparecen al menos dos personajes femeninos, las cuales hablan entre ellas y sobre algo distinto a un hombre. Y hay una cuarta pregunta que dice, además las mujeres tienen nombre. Y se analizaron distintas películas y muy pocas películas tenían estos requisitos. Es como un test que habla sobre la brecha de género en las películas. Bueno, Yo creo que también no tiene pasa. que ver con el concepto que muchas veces se dice que tienen los hombres, que la fantasía de los hombres, que cuando nos juntamos las mujeres solo hablamos de hombres. Siempre queremos estar solamente hablando de lo que ellos nos hacen o pelándolos, o que el cotilleo femenino se traduce en hablar de ellos. Y yo creo que hace rato ya eso se está tocando de otra manera también en el cine. Y eso tiene que ver no solo con que el director sea hombre o que sea mujer, sino con un conocimiento mayor de lo que somos las mujeres, porque no hemos expresado y hemos ido avanzando en decir las cosas de otra manera, que no se sigan creyendo que somos solamente lo que siempre se pensó. ¿Y qué es lo que se pensó? Que este test apunta a eso, para ver qué criterios tiene la industria cinematográfica para aceptar los proyectos. Durante toda la historia del cine ha tenido esa visión como de la mujer, como un elemento que hace avanzar el relato más que un personaje tan bien construido. Entonces ahí se originó este test y ha sido más o menos como una base para salir como de ese estigma. Ahora, yendo a la pregunta, perdón, esta película es del 95 y claramente, bueno, su nombre, son dos guionistas hombres, los que van a salvar el mundo son hombres, entonces como que también los protagonistas son hombres. Las mujeres, pero creo como decía Alexis, todos los personajes son estereotipados y el tono de la actuación es un poco exagerado. La película en sí es bien espectacular, por así decirlo. Todo el tiempo pasan cosas, está muy bien diseñada, ¿no? Como de la acción, de lo que está sucediendo. Y los personajes femeninos, sí, son tres. María Grazia Cuccinota, obviamente ya lo hablamos, y la niña virgen, bueno, es como que incluso se lleva mal con la relación con su jefa, es como que la está mandoneando todo el tiempo, la está controlando, no hay sororidad entre ellas, salvo cuando le dice que cobró mucha plata, entonces ahí todo bien. Incluso la otra, la dueña del hotel, despotrica en contra de las prostitutas que están afuera, es como muy avergonzada, también es una sociedad muy conservadora, y cómo la mira el Santiago Segura, las tetas, bueno, son cosas que hoy en día quizás serían un poco más cuestionables, pero para esa época era algo más bien común, y acá en la película funcionan como chistes. Pero no puede estar representando la película una realidad, en el sentido de que está mostrando la realidad, no sé, más machista, o solamente esa visión que se tiene de la mujer, pero no necesariamente eso quiere decir que la película es machista o que los tipos son machistas. Me refiero que hacer un chiste sobre la homofobia no significa que yo me esté riendo de los homosexuales, sino que me estoy riendo de las personas que hacen chistes de homosexuales. No sé si se entiende. Sí. Entonces, como que a mí no me parece la película, si es que el tema, no la juzgo por el lado como si es machista o menos machista en realidad. Creo que está representando un momento, un espacio de la sociedad española de la época. El personaje como secundario del metalero es así, me refiero que
está en el cliché, no todos los metaleros son malos, ni todos los metaleros son drogadictos ni nada, pero el cliché metalero está asociado como a ese tipo de, no sé, abuso de sustancias, ¿cachai? Vive con la mamá, tiene una relación extraña con otra loca, entonces están esos factores que son como, está representando una realidad, me refiero que no es que como que diga como que la única visión de la mujer es esta, creo. Yo creo que representaba, obviamente, la época. Yo lo que hago notar es que no solamente esta película, que fue su segunda película, hasta el tema de cómo él trata a las mujeres. Yo lo he visto en distintas otras, y lo que hablaba la Cata, la que está en Netflix, el bar. Bueno, hay distintas películas que tú vas viendo que a pesar del tiempo y las épocas, él se sigue pegado con una forma de tratar a las mujeres dentro de sus películas. Ahora, porque así no la sociedad siempre sigue de esa manera, pues yo no estoy diciendo que el efecto, que la sociedad sea de una forma y él sale, pueden haber más datos, yo creo, del autor, porque está ligado al otro personaje de Torrente, como no me acuerdo cómo se llama, Santiago Segura, que igual lo asocian siempre como a un personaje medio machista y todo, a un actor machista, pero no estoy diciendo como que, yo estoy diciendo que él a propósito está representando así a las mujeres, no es que como que la sociedad tenga que cambiar para que él cambie, no sé si se entiende. No, claro, él representa a las mujeres de cierta forma, pero esa representación genera una realidad. Si yo sigo representando a lo largo de la historia que las mujeres son así, 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 eso hace que se reproduzca. Es como decir, la realidad, ¿cuál es el huevo de la gallina? O sea, si yo le muestro todo el tiempo a la humanidad ciertos discursos, van a reproducir esos discursos que vienen consumiendo. Ahora, es nuestro deber cambiar la representación para que cambie la realidad. O sea, en última instancia, como dice Adorno. En el tema de esta película, que es del 95, el director no le interesa y está todo en función de la historia y de cómo avanza, y sus protagonistas son hombres y lo que le interesa a él es otra cosa. De hecho, los nombres de los protagonistas son Ángel y José María. O sea, no puede ser más idolatrado a los personajes masculinos, son los mejores de los mejores. Uno es un ángel, Salvador de la humanidad, y el otro tiene los nombres de los padres del Salvador, José y María. O sea, ya no puede ser más claro el mensaje. A mí, no hemos hablado del personaje del abuelo. El abuelo que está todo el rato observando. Yo me sentí que el abuelo era dentro de la película. Que el abuelo era el que estaba en el baño y entran los personajes a irrumpirlo cuando él está cagando, a encerrarse. Que el abuelo se pasea solo con una camisa y pilucho, que no le importa nada y que observa. Que el nieto le da drogas para que esté bien. O sea, no sé qué les pasó a ustedes con el abuelo, pero a mí me volví a acordar que fue la primera sensación que yo tuve siempre con él, que yo era el abuelo ahí en la película. Igual, espera, es que yo quería como, para cerrar quizás puede ser el tema anterior, igual es difícil. Yo también quería hablar de eso. Sorry, Fran. Igual es como diferente mostrar personajes, ya, tú querías hablar del machismo, qué sé yo, y los dejáis como mal, en vez de dejarlos como bien, ¿cachai? Se me viene, por ejemplo, a la cabeza, muchas veces hablan de Friends, que es como muy machista y qué sé yo, pero los personajes que hacen comentarios machistas, que hacen comentarios homofóbicos, quedan como estúpidos, ¿cachai? Entonces ahí hay una diferencia que quizás es interesante. Sí, yo también quería tocar el tema de Friends, porque justo vi la entrevista que le hicieron a una de las actrices, donde decía justamente que Friends había que tomarlo como una cápsula del tiempo en donde la sociedad era así, y había que quedarse con las cosas buenas que hicieron y no con las malas, ¿cierto? Pero el discurso de ella sigue siendo para una sociedad blanca heteronormada, porque los que van a ver los Friends como una cápsula del tiempo son blancos heterosexuales que no tuvieron los prejuicios en esa época, ¿cachai? Tú no le podés decir a una persona de color o una persona homosexual que no se ofenda por los comentarios homofóbicos o racistas que hacían en Friends, porque a lo mejor marcaron su vida o le hicieron sentirse mal con su vida propia. Entonces hay que tener cuidado más o menos cuando dicen
no, es que la época funcionaba así, no hay que tomarlo en cuenta, no, pues hay que tomar en cuenta esos errores para no volver a cometerlos. Yo creo que, por ejemplo, creo que el mismo abuelo y el metalero también pegan esa mirada acosadora a la chica de la casa, ¿no? Y no está visto como de una manera, uno se está riendo, generando una distancia que te permita reflexionar del acto, sino como que es una talla. O mira, jajaja, mira cómo lo está mirando las tetas, estará loca. Esa es simplemente un efecto gracioso. Entonces yo creo que está bien, yo creo que no, tampoco hay que caer en esta moralina y no hagamos tallas sobre lo negro, lo homosexual. Pero si se llega a hacer, creo que hay que tener en cuenta todas estas capas y ver qué es lo que ocurre realmente. Porque si no termina siendo la talla fácil, la talla que no tiene más otro pensamiento. Y también quería hacer un comentario en general como esto de esta forma de generar obras que hace poco escuchamos una chica con la Flow, una chica que hace teatro con un infante que hablaba de que se está acostumbrado como a esta forma de generar discursos desde el cazador que va, que algo que viene hace mucho tiempo, del cazador que sale a buscar alimento, y ahora se está haciendo con las mujeres, de repente se termina repitiendo la misma forma de contar historias. Entonces ella en su obra decía, no, pues si queremos hacer algo realmente feminista tenemos que generar una estructura nueva, no tenemos que hacer películas de temática de mujeres, tenemos que hacer realmente una estructura nueva de repensar el asunto, y eso creo que es algo que puede hacer un clic, porque al final muchas veces se terminan haciendo películas sobre mujeres que supuestamente se les está dando voz y que a veces incluso son dirigidas hasta por hombres. Entonces, no sé, creo que ahí hay un choque, una crisis. Yo creo que igual sé que ya hablamos de esto, pero como en relación a lo que dice la Catalina, que hay que tener como cuidado con esto de la disonancia de los valores. No sé qué nombre tenga eso, pero lo que es como aceptable en una época puede que no lo sea para el futuro. Y también hay cosas que si bien para los ojos de nuestra época actual es considerado ofensivo, igual para entonces igual era como más avanzado. Eso sí, puede que si bien ahora se encuentra más avanzado en esas cosas, puede que en otras ciertas cosas en el futuro puedan ser consideradas ofensivas. Chicos, y con respecto al tipo de planos que usa, les llamó la atención, a mí por lo menos me gustan mucho los planos que hace cuando está recorriendo la ciudad, sobre todo. Más que los planos interiores, me llama mucho la atención donde pone la cámara en los planos en el exterior. Cómo capta lo que hablábamos el otro día del pornógrafo de las capas, pero además, dentro de cómo pone la cámara, también hace una crítica que está constantemente haciendo la película, crítica al capitalismo. Es una ciudad que está en construcción, es una ciudad no terminada, es una ciudad donde pasa gente, donde están en el comercio, donde hay una locura, porque justamente la película es en el día de Navidad. Entonces está todo el comercio, está la gente queriendo celebrar un día de paz, y hay un caos gigante, hay un caos en toda la ciudad, hay desórdenes, hay accidentes, los policías, porque no se ve que sea qué tipo de uniformados son, van y le pegan a la gente en la calle, salpica sangre, y da lo mismo. El cura, en su afán de acercarse a lo maligno, empuja a un chico que está haciendo de estatua viviente, y la gente pasa por el lado y ni siquiera miran, no les importa. Esa es la sociedad que está mostrando el de la iglesia en esta película. Entonces, que a nosotros nos importe hoy es un símbolo de que tenía que importar también en esa época, creo yo. A eso me refiero, porque en ese caso los realizadores nos están diciendo, oye, ustedes sean egoístas y sean como estas personas que no se ayudan entre sí, ni ayudan a una persona que está trabajando y la botaron.
no está diciendo eso, sino que está representando a una sociedad que actúa de esa manera, no está diciendo, oiga, ustedes compórtense de esta forma. Entonces, por eso yo no creo que la película tampoco pueda juzgarse como de una manera tan machista. Yo sé que hay matices, y lo entiendo como lo decía el Alexis, que hay matices en la postura que ponen los directores o los realizadores, y también ciertas yayitas que quizás puedan tener, no lo sé, pero me da esa impresión. A eso me refiero, con esta idea como de representar algo queriendo que sea como es la realidad o no, y ese juego. Yo, bueno, en cuanto a los planos, eso mismo que dice la Fran, a mí también me llamó mucho la atención cómo juega con la profundidad de campo, cómo la cámara está a ras de piso y el auto se va a poner la rueda a primer término y en profundidad veo la acción, o lo mismo cuando está en la tienda de discos, que yo veo que él está buscando el vinilo y atrás el otro está haciendo los gestos, y siempre lo que está en primer término se relaciona con lo que está, y hay una muy buena coordinación de acciones para generar suspenso, incluso cuando va llevando a la chica dormida y espera, es como ese típico gag que creo que funciona muy bien, incluso el inicio. Esa conversación con las campanas que no puede escuchar lo que dicen y de repente la cruz que cae, me parece que tiene como en cuanto lenguaje audiovisual está muy bien estructurada. En cuanto al tiempo de la película también esto sucede en un día, es como acción, es un día y ahí se nota la urgencia, es esta noche, llega la mañana y caos, o sea, vemos, sentimos esa urgencia, y también de cómo el cura parte súper entusiasmado con salvar, con su idea, y al final ya está como, estoy loco, ¿no? Es como que ya quiere tirar la toalla, y son nosotros los que lo alientan, que también tiene que ver con una crítica a la iglesia, ¿no? Sobre todo en una sociedad como es España, que es súper católica, y todo esto, ver la sociedad de consumo, como nadie se ayuda, la gente que pide limosna, el cura que incluso está haciendo el mal, como para conocer al demonio, o sea, la ayuda la busca en el demonio y no en Dios. Creo que funciona en esa misma crítica, una sociedad capitalista pero también cristiana, y cómo esos valores ya se han perdido. Si la gente nos ayuda es porque el cristianismo falló. Quería contar un dato freak que encontré, como hablando del tema audiovisual, que en la escena en que está esta como persecución, cuando están estos Reyes Magos, como en plena Navidad, se suponía que iban a ser 38 planos y tenía las 500 personas por una hora. Y después de una hora quedaba solo con 50. Entonces, claro, el gallo contaba que como que full ordenado, primero haciendo los planos generales para aprovechar a las 500 personas, y de ahí, bueno, a jugar con el montaje y los planos cerrados para que pasara piola. Y yo conté que pasa, pero piolísimo. Sí, en ese sentido hay como yo creo una virtud de la puesta en escena, porque siempre está muy bien graficado este mundo. De hecho, desde el principio, desde ya la iglesia que muestran es una iglesia bastante infernal, de una iglesia roja, o el plano contra plano que usa de los dos curas, siempre se ven, recuerdo las velas atrás desenfocadas, los dos planos, entonces eso ya te habla como del infierno, como que va mezclando esa hibridez entre que no es tanta diferencia entre la iglesia o lo más satánico, por llamarlo de alguna manera. Y sí, eso yo creo que está bien la puesta en escena. Y en cuanto a lo que hablaba la Fran de los planos de exterior, me parece que yo creo las primeras secuencias, sí creo que todas en general, siempre se ocupan mucho con teleobjetivo, como que te da como que si estuviesen a través de un telescopio observando la ciudad. Sí, eso me parece que también está como bastante bien ocupado. Lo que yo creo que sí, que a mí me hace algo de ruido, es que igual esta película fácilmente siento que es para ir a verla dentro de este mundo de Navidad. Uno podría haberla visto después de almuerzo, ir a verla comiéndose unos popcorns y después salir, jajaja, y seguir en la misma rutina. Como que tampoco siento que como que es parte dentro de este mismo sistema, no engrana bien, cuaja. No me parece que mantenga una distancia totalmente.
Y eso creo que se ve también en la forma de producción y la forma que está realizada con todos los estímulos constantes que tiene la película misma. Al final creo que es una sociedad como de estímulo la que estamos viviendo, ¿no? Como sobreestímulo. Esa es la genialidad que él tiene con el tema de cómo maneja la acción. Estamos constantemente metidos en la película, estamos metidos en la trama, no solo basta el buen guión, sino que lo que hace él como director es meternos al público en esa paranoia que tiene el cura de tener que encontrar y tener que ir y que sigan pasando cosas porque hay que tener una respuesta, hay que encontrar al anticristo. Y cuando aparece esta guagua, cuando aparece debajo de los cartones con los padres ahí que son mendigos, uno dice, cresta, ¿qué va a pasar acá? ¿Los va a matar? ¿De verdad va a matar a esa guagua que llora ahí debajo de los cartones? Entonces, y la forma como lo soluciona, yo también leí eso, Flo, de que tenían ese final y que incluso la guagua iba a tener marcado el 666. Entonces, y que la iban a matar y que la grabaron, pero decidieron que era demasiado, que era mucho ya, y que eso de los 666 ya también se había hecho. A mí los planos de ciudad, los planos cuando están colgando todos del letrero luminoso, pero qué manera de reír, o sea, la genialidad cuando este metalero se cae de drogado y los otros lo tratan de subir. ¡Oh, por Dios! Yo lo único que quería era que se cayeran todos los tres juntos. Está muy bien hecho. Además, donde puso la cámara para que se vieran así preciso, se hace, todo el rato se sostiene y todo el rato se cree que efectivamente están arriba del edificio cayéndose. Ese tipo de cosas. O cuando ya hacia el final aparece la bestia y se pasea por estos andamios y el cura está oculto en este como triángulo debajo de, y la cámara lo ve ahí, nosotros estamos ahí con él. Ese tipo de planos que son claves, encuentro que son de una genialidad que me hace admirar a este tipo, a pesar de no querernos mucho a las mujeres. Yo creo que a mí también me llamó la atención este plano del edificio. Es decir, yo a primera vista parecía como compuesto, pero igual por un momento yo creí que de verdad se estaban trepando, o sea, está bien logrado. También me llamó la atención la apariencia de la bestia, porque sí, tal vez no se ve así avanzado con las producciones de Hollywood actuales, pero igual se ve bastante bien. Es decir, la verdad yo cacho de animación y no supe si esa animación era animación 3D o si era un stop motion. Me parece interesante. Tengo un detalle freak respecto de eso y que tuvieron que usar una persona que no tenía piernas para que calzara con las patitas finitas, o sea que es una mezcla, es maquillaje. Por eso estaba súper bien integrado y logrado. Y tengo otro dato freak. ¿Cómo? Es una persona sin piernas para que calzara en estas patas finitas. Una putada. Lo tenían como con zanco y como colgado porque no podía moverse bien tampoco. Y a la madre, la doble acción, en la escena del que le muere, la doble de cuerpo quedó inconsciente 5 minutos por la escena. O sea que igual Brigio, bueno, le pasa a muchas dobles, no solo, o sea, es parte del riesgo. Creo que a diferencia de hoy en día que muchos VFX, esto de usar como efectos análogos tienen esos riesgos, pero se ven real. Bueno, Raya para la Suma, esta es una película que estamos recomendando porque hace bien reír, además con una buena construcción de personaje, con una buena historia, con un guión que te atrapa y te va sugiriendo cada vez ideas de qué es lo que puede pasar finalmente con este sacerdote que quiere salvar al mundo. No lo salva, ni siquiera se salva él, pero así es la vida. Bienvenidos. Bienvenides. ¿Algo más que quieran decir antes de finalizar este capítulo? El Pablo algo quiere decir. Pablo, di lo que realmente piensa. Yo sé que piensa algo dilo. No, que finalmente son Alex de la Iglesia es un machista y un
abusador de discapacitados, él es como... Sí, al final, ahí se ve, final todo... sí, está dentro de este sistema, al final es lo mismo, la misma Hitchcock weá. acosaba a sus mujeres, de Zika hacía llorar a un niño, o sea, el Claro, tipo está lleno de que maltratos. Exacto. Ay, pero no lo podemos avalar. No lo avalo, pero digo, seguir reproduciendo lo mismo. No, pero hizo una película Se hacía excelente. así, se hacía así. Parece que el público hacía lo mismo, o Tarantino, no sé cuál de los dos. Sí, es que sí, porque por eso yo creo que es un tema también, porque que Es un tema. uno puede que seguir reproduciendo lo mismo por el mejor plano, por la mejor actuación. Vamos a qué punto llegamos. Porque eso también habla. Sí, yo... O sea, yo creo que es un tema, porque hay veces que tú ves la película, ¡ay, mira qué bonita la película! Habla en contra del capitalismo, que vivamos más en comunidad, y de repente tú te enterás que los rodajes, puta que fueron una mierda, que todo es una jerarquía tremenda, autoritarismo, una dictadura total. Entonces al final, ya, ¿cuál es la consecuencia que hay? También hay que hablar detrás de la película. Hambre, frío, ¿cuántos actores, por Dios? Claro, no, y también la idea de la representación igual, pues. Me refiero a que representar una cosa quizá te refleja a otra que está oculta también, y que eso quizás se hace más interesante, pues no necesariamente como poner puras heroínas va a significar un cambio como en la realidad. Quizás mostrar toda esta dominación, por así decirlo, te muestra lo otro también, que hay otras posibilidades también, ¿no? Sí, No pero necesariamente... ojo comparto, pero hay que igual ver bien, yo creo, qué es lo que se muestra o no se muestra. Por ejemplo, me acuerdo que Lucrecia Martel, cuando grabó Sama, que era una adaptación de un libro, había una violación en el libro, y ella decidió no mostrarla, porque dijo, ¿para qué voy a seguir reproduciendo esto mismo? Si al final, bueno, lo que se habló antes, seguir reproduciendo y no se muestra. Y se insinúa igual, pero muy sutil. María Gracia Cuchinota está con infección urinaria y para poder grabar el final de la escena del rito tuvo que aguantarse y para poder sacar la escena. Y si eso no es el abuso del capitalismo, ¿qué es? Que muera el ex de la iglesia. Muérete, Santiago Segura. No. Bueno, yo quería decir para cerrar, yo por lo menos, que a modo personal, yo nunca había visto la película y no he visto ninguna de ese director. Y verla en este contexto fue súper bueno porque estamos viviendo, yo creo, para mi generación, lo más cercano a un apocalipsis. Así que ver esta película en este contexto fue como estar viendo un pedazo de realidad. Así que gracias por recomendarla. Y voy a seguir viendo más películas de ese director para cachar más o menos si sigue con esa misma crítica o esa misma estética. Me gustó caleta. Recomiendo Sí, al final- Crimen Perfecto. Ya. Al final yo igual quería decir, quizás, como para terminar mi parte por lo menos, que claro, yo encuentro que la gracia un poco de este director es que es capaz de tener un discurso contundente y hacerlo y venderlo, ¿cachai? Como venderlo caleta y quizás iba a llevar gente al cine que quizás va a entender la mitad o no de ese discurso, pero sí o sí le va a gustar la película, ¿cachai? Y probablemente va a hablar de ella, y yo encuentro que eso es súper valorable y que igual es difícil, como el desafío igual en cierta manera. Sí, dentro del modo de producción de Hollywood igual. Es una muy buena película, pues, como que el que haya ese modo de producción como que no significa que como que estamos en contra, creo, para nada. Y dentro de eso hay películas súper buenas como esta. Yo rescato algo, quizá como esto de los efectos especiales que como que siento que se dan casi en todas sus películas, que son como análogos, y que igual yo la vi cuando chico en el cable y como que aluciné igual como en esa época. No, está buenísimo. Yo lo banco. O sea, admiro mucho la capacidad de generar un relato de esta forma y de toda su trayectoria, de tener una marca en cuanto a arte, iluminación, como de los guiones súper bien armados, estructurados, como que uno ve un espectáculo y incluso tienen críticas que están buenísimas. Así que recomiendo ver más pelis que vale la pena. Hemos llegado al final de este capítulo. Agradecemos mucho su compañía y los esperamos la próxima
con The Farewell de Lulu Wang, o mejor dicho en español, La Despedida. Nos vemos.